Para opinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañan. Tarde, noche de lunes, tarde para opinar y con el gusto de compartir esta mesa de análisis y de debate. Marta Reyes, Juan Carlos Zúñiga, Raúl Frías, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias a todos. Hola, Paco. Hola, hola. Bueno, pues vámonos rápido, que hay temas interesantes sin duda. Apenas hace unos días se inauguraba, se ponía déjame decirlo así, se ponía la primera piedra de algo que será a largo plazo todavía lo que será la refinería Olmeca allá en la refinería de Dos Bocas en Tabasco. Y lo digo así porque, lo hemos mencionado aquí un par de veces. Cuando se inauguró el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, también dijimos, oye, se está inaugurando y todavía no se termina esto, no se ha terminado lo otro, no hay vuelos, sigue sin haber vuelos. En fin, cuando se inauguró ahora esta refinería que no ha refinado un solo litro de gasolina, pues es lo mismo. Y entonces uno se pregunta, ¿fue exclusivamente una inauguración para festejar 4 años de un resultado histórico como fue el triunfo de Morena y del presidente López Obrador para llegar al poder? Solamente es eso, es un escenario de papel. Raúl Frías. Hola, Paco, ¿cómo estás? Marta, qué gusto saludarte. Juan Carlos. Sí, a ver, no es raro, los políticos les encanta hacer esto, inaugurar obras que no están terminadas. Sí, pero aquí lo que llama la atención es, de alguna forma, López Obrador, que dice ser diferente, el presidente, pues hace exactamente lo que todos, sí, inaugurar obras que no están concluidas. Leía con mucho interés el reporte del IMCO, del Instituto Mexicano de la Competitividad, sobre esta refinería Dos Bocas, y bueno, además de que están detectando básicamente 3 aspectos que me llama la atención importantes. Una de ellas es que esta refinería va a empezar a operar, sí, y parcialmente en el año 2023, es decir, dentro de un año. Segundo aspecto importante, Paco, también es el sobrecosto que ha tenido esta refinería. Se había programado en $8,000 millones, sí, y bueno, se han gastado, de acuerdo a la información, porque aparte, el otro tema es, hay una gran opacidad, se han gastado alrededor de 16,000 millones, casi el doble de lo que se había presupuestado, de acuerdo con lo que está publicando el IMCO. Y esto, bueno, pues significa precisamente que hay una obra en medio de la gran opacidad. Así es que sigue aumentando el boquete de lo que tiene Petróleos Mexicanos, va a aumentar lo que está costándonos a los mexicanos esta refinería Dos Bocas, y se suma desde luego a ese gran boquete financiero. Así es que sí, me parece que lo que hizo el presidente es aprovechar estos 4 años que llama de su triunfo electoral de hace 4 años, contundente sin duda, y que de alguna forma pues necesita tener elementos, cosas para poder celebrar, porque día con día, Paco, lamentablemente para los mexicanos, es que muchas de las cosas que se prometieron en aquel 1 de julio del 2018, en ese discurso extraordinario que dio el presidente ahí en el Zócalo, en donde ofreció tantas cosas, pero que lamentablemente las evidencias nos van diciendo que esto está complicado, se está complicando. Sí, totalmente, se va poniendo las cosas difíciles. Bien mencionabas al inicio de este comentario que hacías, Raúl. Vamos, no es el caso de Andrés Manuel López Obrador, es el caso de todos los presidentes de este país, al menos los de este país. Y me hiciste recordar a Carlos Salinas de Gortari allá por los 90, que llegó al Valle de Chalco, a Solidaridad, déjame decirles, a prenderles la luz. No había luz, ¿sí? Y fue todo un evento el que Chalco tuviera luz, sin saber que todo era parte de un escenario en el que fueron
llegando plantas y plantas y plantas de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, ¿sí?, a dar luz para ese gran evento, y después de mucho tiempo llegaría la luz de manera oficial. Pero así son, nada más son inauguraciones de relumbrón, como mucho se les dice, Marta. Sí, el tema de los signos y los símbolos en la política no hay que olvidar que son parte de las grandes banderas de los diferentes gobiernos, y me parece que en la administración de Andrés Manuel López Obrador, pues una de sus grandes banderas evidentemente fue el tema de la corrupción y la lucha en contra de este gran flagelo en nuestro país. Pero otro gran símbolo de su gobierno son las 3 obras insignia, que es justamente el aeropuerto, la refinería Dos Bocas y el Tren Maya. Entonces, el presidente sabe muy bien, y eso lo hemos dicho también muchas veces en este programa, cómo manejar el discurso, cómo ir él manejando la agenda, hacia dónde dirigir la atención de los que a él realmente le importan. Yo pienso en los ciudadanos de a pie, en los que están preocupados todos los días por qué van a comer, por la seguridad de sus familiares, por mantener a sus hijos, etcétera. Si realmente se ponen a pensar cuál es el estado de la inauguración o de la obra inaugurada, hay que decirlo en su justa dimensión, no es la primera piedra de la refinería, es las oficinas administrativas, hay por ahí un laboratorio, evidentemente, pero con eso se queda el colectivo de esa base que votó por Andrés Manuel López Obrador. Lamentablemente, el pueblo de México está muy ocupado en otras cosas como para realmente ponerse a ver lo que es la realidad. De que cumple. A lo mejor eso es parte exactamente, eso es lo que se queda en el colectivo. El presidente está inaugurando la segunda de sus 3 grandes obras. El presidente cumple y con eso se queda la ciudadanía, que te digo, es la base de apoyo al presidente. Sí, pero aquí, esa es por una parte, pero por la otra es qué nos dejan, ¿sí? Porque pareciera decir, este presidente sí cumple, este presidente sí nos deja algo, no se lleva todo, pero ¿qué nos deja? Y hago la referencia con esto que también le llaman la galleta Suavitel o algo así se le llama. Suavicrema. La Suavicrema, efectivamente. Este monumento es un monumento a la corrupción de la época de Felipe Calderón, sin duda. Todos finalmente van dejando esas migajas de corrupción a lo largo de nuestra historia. Y no queremos que pase eso de nueva cuenta con el presidente López Obrador, Juan Carlos. Bueno, eventualmente va a funcionar el aeropuerto, Felipe Ángeles, eventualmente la refinería va a refinar. Efectivamente, fue inaugurada en el 4º aniversario del triunfo del presidente López Obrador en las urnas y oficialmente se le nombró este evento banderazo del periodo de pruebas. Sí, sé exactamente que la percepción de la población y de las audiencias y de los mexicanos y seguidores de Andrés Manuel López Obrador y opositores es que se crea que ya se están refinando barriles de petróleo, ahí convirtiéndose en gasolina, lo cual no es cierto. Eso va a ocurrir dentro de 6 meses, pero eventualmente va a ocurrir. ¿Sabe? Y creo que es parte de la política energética que ha implementado este presidente. Hay que recordar que México necesita 1.8 millones de barriles diarios de gasolina y de diésel para funcionar. Cuando llegó el presidente López Obrador, México refinaba apenas 485,000 con las 6 refinerías que heredó. Y actualmente refina México 863,000 barriles. Con esta Dos Bocas, con la refinería Olmeca, se pretenden 340,000 barriles diarios de gasolina y diésel más para tratar de alcanzar el 1.800.000 que se requieren en estos momentos. ¿Y esto qué significa? Importar menos, producir gasolina más barata, es decir, que no esté pegando los precios como en otros países. Ahorita en Alemania el precio del litro de gasolina es de 50 pesos, el galón en los Estados Unidos es de $6 en este momento. Aquí en México, con algunos estímulos fiscales, se ha logrado mantener el precio del litro del combustible, pero ¿qué significa? Que en coyunturas como la que está viviendo el mundo en este momento con la guerra, una refinería como la que se está construyendo o como la que se estará poniendo a prueba en los próximos 6 meses, es parte de la solución ante una realidad que tenemos encima de que todavía los vehículos eléctricos no van a entrar al país. Dice la Agencia Internacional de Energía que para 2050 todavía
más del 90% de los vehículos diésel, de gasolina, el transporte que utilice combustible líquido va a seguir operando en los Estados Unidos. ¿Esto qué significa? Que falta mucho todavía para la parte de lo eléctrico, porque también se criticó esta obra por la parte... Perdón que te interrumpa, Juan Carlos, pero dices, el tema de la producción y la refinación en 6 meses comenzará a operar. ¿De dónde sacas esos datos? ¿Del discurso presidencial? Porque si uno ve las obras, en 6 meses no van a estar, porque ni siquiera se sabe bien cuánto va a costar esa refinería. Los estudios de especialistas en la materia hablan de que resulta muchísimo más caro refinar y producir la gasolina en México que realmente importarla. El crudo mexicano es muy pesado. Entonces me parece que te estás yendo y estás creyendo el discurso presidencial. Más allá de lo que la obra ya está construido. O sea, que quieren que la cierre o que haga el presidente, pues ya la hizo, pues ya está en marcha, ya está. Pero se trata de dar resultados, y no quedarse con un discurso vacío y con un discurso sin realmente sustento, más que engaño. Bueno, vamos a creer que esto va a funcionar. Es un periodo de pruebas de 6 meses. Es un periodo de prueba de 6 meses y luego esto empezará a funcionar, es lo que ha dicho el gobierno, sin dejar de criticar la parte de que queda la percepción de que ya fue inaugurado. Laboratorio. ¿Qué pruebas las pruebas realmente no van a empezar. No van a empezar. Hoy. O sea, el presidente dijo, iniciamos el periodo de pruebas, pero no está operando. Lo que se inauguró fueron las oficinas administrativas. Raúl. A ver, no, lo que pasa es que creo que sí hay que ponderar muchas de las cosas que se acaban de decir, porque sí me parece que es importante. A ver, creo que Juan Carlos lo dijo claramente. En las circunstancias que hoy tiene el mercado del petróleo, pareciera que es un acierto lo que está haciendo, lo que hizo el presidente López Obrador al construir o de alguna forma crear o construir esta refinería. Pero estamos viviendo unas circunstancias del mercado extraordinario por la guerra que estamos mencionando. Es correcto. A ver, una refinería, y retomo datos que he leído a lo largo de esta semana, si una refinería se hace con una proyección de 50 años. Sí, 50 años. En 50 años, en el 2050, de acuerdo con datos oficiales del consumo de petróleo, se va a reducir en un 50% en el mundo. En el mundo. Hay naciones como México que seguramente por el retraso que tenemos, por el tipo de economía que tenemos, seguiremos utilizando gasolina durante muchos años más, ¿sí? Mientras que quizás en economías más modernas, con economías diferentes, los carros eléctricos y los híbridos serán una realidad. En México yo también creo que eso vamos a ir tardando. Lo que pasa es que una inversión de este tipo de 18,000 millones de dólares que México está invirtiendo en una refinería, estamos siendo cortoplacistas, hasta ahorita, por eso cortoplacistas, cuando efectivamente en el mundo hay esa tendencia, y creo entender lo que dice Juan Carlos Zúñiga, de que en México vamos todavía para un rato, pero la realidad es que en el mundo el consumo de petróleo y de los refinados, de las gasolinas, va a ir reduciéndose en el 2050, y me parece que sí, la coyuntura pareciera que la realidad le da la razón al presidente, pero ¿a qué costo? Y aquí es lo que hemos visto. Resulta que ahora sí ha resultado más negocio la refinería que se compró de Houston, que es una refinería que ya estaba operando, aunque entiendo que el tipo de petróleo que tiene México es, como decía Martita, mucho más complejo, es un petróleo pesado que requiere de alguna forma de algunos procesos adicionales para poder lograr gasolinas de este petróleo. Me parece que pareciera que la realidad de hoy le da la razón al presidente, pero me parece que viendo el entorno mundial y hacia adelante,
Pemex va a seguir siendo un gran boquete, porque el mejor negocio para Pemex es la extracción de crudo, no la refinación. Y eso lo dicen todos los expertos en este sentido, ¿no? Sí, pero bueno, eso es parte de lo que quería yo aportar en eso. Y además hay que agregar estos datos que Juan Carlos, que tú acaban de mencionar, que no solamente estén en el discurso, que sean fehacientemente comprobables. Esto de Deer Park, de que nos ha dejado tantos millones de dólares, yo tengo mis dudas, tengo mis dudas si realmente esos datos son reales. Tengo mis dudas, tú acabas de mencionar 18,000 millones de dólares de inversión, cuando el presidente ha dicho no más de 12,000 millones de dólares. Sí, y que todavía son este pedacito de instalaciones. Y aquí la verdad es que si uno lo ve a bote pronto parecería justamente lo que dice Juan Carlos, un esfuerzo real del gobierno actual después de cuántos años de que en México no se hace una refinería, hacerla. Entonces, si nos vamos con esa visión, pues sí es cierto, el presidente está cumpliendo porque aunque está muy incipiente la construcción, bueno, por lo menos ya se hizo algo. Entonces, si nos quedamos con eso, me parece que tiene razón Juan Carlos. Pero si lo vemos justamente a una proyección a largo plazo y sobre todo tomando en cuenta las finanzas de Petróleos Mexicanos, a mí me preocupa que sea una obra, una infraestructura, un plan de gobierno que no se va a poder sustentar ni sostener con la economía que tiene Pemex y lo quebrado y el sustento económico que tiene, ¿no? Es correcto. Juan Carlos. Bueno, pues apaguemos la luz y vámonos, ¿no? Sí, pudiera ser una buena... Bueno, lo que pasa es que es bien complicado, en este país ahorita las posiciones están tan encontradas que es bien complicado encontrar datos objetivos. Estuve buscando columnistas, analistas en temas petroleros, porque yo no soy experto, no sé si Marta sea experta en asuntos petroleros, o Raúl o tú, Paco, sean expertos en temas energéticos. Y hay dos posiciones completamente en contra, o sea, no encuentra uno una fuente en México que nos diga exactamente si el costo de la obra es tal como se había programado y que con la pandemia se elevó en un porcentaje que digamos que rebasa lo que debiera haber rebasado. Yo no sé si el petróleo es duro, crudo, o el crudo esté muy duro y no lo pueda refinar. Es decir, hay posiciones encontradas en este país, entonces lamentablemente veo ausencia de instituciones académicas para que nos den luz a los mexicanos, porque bueno, ¿a quién creerle? ¿A los que están pronosticando el apocalipsis en nuestro país o a quienes están pronosticando el paraíso? Entonces es bien complicado, es bien difícil. Yo lo que yo veo y se me hace sentido común es que importamos mucha gasolina, estamos importando gasolina cara y tenemos la oportunidad de producir nuestra propia gasolina para el consumo interno, pues eso tiene un sentido común y tiene lógica. Claro. Entonces, lo otro, pues no, yo no sabría decir si están bien o están mal los datos. A ver, pero tú eres un periodista avesado y tú sabes que la información regularmente está disponible en una obra y puedes solicitar los contratos para saber de alguna forma qué fue lo que se contrató o no, sin ser experto. Es correcto. Y lo que yo digo es que ninguna de las fuentes es confiable. Es que no hay datos. No hay fuentes confiables. Hoy en la mañana que la obra hasta el momento ha costado más del 35% de lo proyectado, y si uno revisa esos estudios que dice Raúl, las empresas que fueron rechazadas en la licitación, que dijo el presidente en aquel tiempo, están pidiendo demasiado, tenían razón porque proyectaban esos costos. Sí, y esto me lleva, por lo que decía Raúl, a subrayar lo que hemos insistido mucho en Meganoticias. Una sociedad bien informada, y bien informada implica que uno, como parte de esa sociedad, se involucre, investigue, se informe para tener una idea mucho más clara de lo que está pasando. De que vamos a encontrar muchas versiones, sin duda, claro. Sin duda. Pero deberemos de creerle a una con mayor intensidad que a otras, bueno, ¿no?
A ver, es que para eso son las evidencias, para eso está la academia, para eso están los organismos que analizan la información, para eso está la transparencia. ¿Y cuál es el problema de las obras del presidente? Más allá de simpatías o más allá de fobias o de filias, que me parece que sí, el escenario de la opinión está lleno de esto, pero me parece que más allá de eso, sí, los documentos que debería de publicar en la misma Secretaría de Energía, el mismo Petróleos Mexicanos, deberían de darnos luz sobre realmente lo que está sucediendo. Pero ¿por qué no hay estudios de impacto ambiental? ¿Por qué no se hicieron los estudios correspondientes? Porque es una zona que ya se inundó. Ojo, sí, durante el pasado. Sí, ¿por qué no se han dado a conocer los estudios de impacto ambiental del Tren Maya? ¿Por qué no hicieron los estudios de impacto en su momento con la obra del aeropuerto Felipe Ángeles? Bueno, porque hay una visión del presidente, una visión de este gobierno, que si se cumple con toda la documentación necesaria, no se podría avanzar este elefante reumático, según ha dicho el presidente. Entonces, me parece que él ha buscado la forma de darle la vuelta, de ir sorteando, y hoy por hoy nadie sabe, como se ha señalado, más lo que dice el presidente de que aumentó entre un 35% el presupuesto de esta refinería Dos Bocas Olmeca para su construcción no terminada, pero no sabemos si es ahora como está no terminada o todavía le falta, sí, lo que le falta construir y que de alguna forma nos va a costar algo más, ¿no? Y eso es exactamente, me parece que ese es el debate. Yo también no soy experto, pero me parece que el debate sí es en la falta de transparencia y del costo de una refinería, cuando pareciera que todas las tendencias van hacia la reducción del combustible, dada que la coyuntura, hay que reconocerlo, nos ha favorecido hoy, y Alemania ya decía lo que está costando el litro de gasolina y lo que cuesta en cualquier parte del mundo, y aquí está siendo subsidiada por el extra que estamos teniendo por el costo del petróleo mexicano. Sí, entonces... Bueno, ahí está. Y agregando esto que mencionaban, que lo hemos mencionado, y lo que señalaba Juan Carlos, de que no hay información cierta, no va a haber transparencia, no va a haber realidad, no tendremos nunca, creo yo, nunca los números claros de lo que está pasando. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque el desarrollo de esta obra lo tiene una filial de Petróleos Mexicanos que no está obligada a presentar información pública. Y entonces uno se pregunta, ¿y la transparencia que tanto se ha subrayado en esta administración, dónde está? Juan. Sí, es lo que yo comento, que no se le cree al gobierno, no se le cree a la oposición, los académicos, quién sabe dónde estén, entonces no hay por dónde tener información fidedigna de si se trata de algo que va a beneficiar o perjudicar al país. Yo insisto, a mí el sentido común me hace ver que necesitamos producir nuestra gasolina, sí. ¿Por qué? Porque es más barato hacerlo aquí que traerla de allá y traerla en dólares. Y me parece pues como que ilógico, si tenemos el petróleo aquí, si tenemos la materia prima, no poder procesarla aquí, tener que procesar en Estados Unidos y vender el barril de petróleo a un precio e importar la gasolina de ese barril de petróleo más caro, entonces no salen las cuentas. Entonces me parece que el objetivo de esta obra responde al sentido común de que México tiene que ser autosuficiente en la producción de sus combustibles. Si va en ese camino, no tengo yo información, digamos que creíble, porque ni le creo al gobierno, ni le creo a los opositores, porque unos plantean el paraíso y otros plantean el apocalipsis, de qué realmente va a pasar. Ahora, ahí hay unas instalaciones que dice el gobierno que en 6 meses van a pasar el periodo de prueba y que comenzarán a refinar, y que se ha puesto ahí el dato, bueno, hay un dato de Petróleos Mexicanos, porque bueno, no hay manera de corroborar si es cierto o es mentira, que se pasó en esta administración de refinar 485,000 barriles a 863,000 barriles, arreglando las 6 refinerías viejas que ya tenemos, y que con estas se van a sumar otros 340,000 barriles. ¿En qué periodo? No sabemos, porque tampoco hay una fecha exacta. No va a ser dentro de 6 meses, obviamente. O sea, va a ser un periodo de pruebas de 6 meses. Quizá esto ya trascienda a la próxima administración federal, pero por lo menos
Mi sentido común me dice, se hizo algo para acabar con esa balanza que es desfavorable para nosotros, donde exportamos petróleo e importamos gasolina cara. Ojalá en ese futuro el precio, ahora sí que esto sí es futurear, la verdad es que estaba pensando, ojalá en ese futuro en que alcancemos estas cifras, los precios de la gasolina y, bueno, del petróleo, obviamente de la gasolina a nivel mundial, pues no se hayan caído tanto que realmente esté más caro producirla nosotros que lo que esté comprarla en el mercado internacional, ¿no? Pero bueno, honestamente acepto que estoy futureando y, ¿cómo se dice esto? Especulando. Especulando. Un último comentario antes de irnos a un corte, Raúl. Sí, bueno, a ver, es que todo es un poco especulación porque no hay datos, porque no hay información. Ahora, sí, pareciera que tiene sentido lo que dice Juan Carlos, de que el sentido común nos dice hay que refinar nuestra propia gasolina, pero hasta antes de esta crisis era más barato comprar gasolina de fuera que refinarla. Sí, entonces, lógicamente, el escenario internacional nos pone en esta coyuntura y pareciera que le da la razón al presidente. Me parece que habrá que ver si mañana o pasado, cuando empiece a caer el precio del petróleo, porque va a llegar a bajar en algún momento, y empieza a reducirse el consumo, que, de acuerdo a los expertos, sí, la demanda, que de alguna va a bajar en el mundo al 50% para el año 2050, sí, entonces, bueno, veremos si realmente la inversión que está haciendo México justificó el haber canalizado tantos recursos a esto, cuando quizás en el mercado internacional tengamos un precio mucho más barato de lo que es refinarlo. Pero el tiempo nos irá dando la razón o no. O a Juan Carlos. Dentro de eso tendremos que, y yo creo que valdría la pena ponernos a pensar en qué tiempo México va a recuperar esos 18,000 millones de dólares invertidos. ¿En qué tiempo? Porque también es parte de una inversión el ver el retorno del dinero que se mete, ¿no? No nada más ver cómo se construye, qué bonito quedó, y luego habrá que estar muy pendientes de todo ello. Vamos a hacer una pausa y regresamos para opinar. En fin, nos quedamos aquí platicando de cosas que pasan en este país. Ya tendremos oportunidad de comentarlo. Bueno, déjame comentarlo. Le preguntaba yo a Marta Reyes, ¿qué tendrán? O sea, ¿cuál será el quid de que el presidente y Epigmenio Ibarra no puedan proferir una sola frase, sin recordar y mencionar a Felipe Calderón? A ningún otro. A Felipe Calderón. ¿Cuál será ese momento? Decía Marta, no, pues seguramente el fraude. Y no sé si en el colectivo de mucha gente, yo lo veo en Twitter, claro que hay que decirlo, Twitter no es el mundo, no, Twitter es México, pero mucha gente sigue creyendo o diciendo que Felipe Calderón fue el mejor presidente que ha tenido México. La verdad es que yo creo que muchos tenemos nuestras dudas y eso hay que dejarlo de manifiesto. Hablar yo me quedé o con señalar López Mateos. De este gobierno. Hablar de este gobierno no significa avalar los anteriores, eso sí se queda. Pero bueno, vámonos con nada más es que nos quedamos ahí platicando, Raúl, Juan Carlos, nos quedamos aquí, Marta y yo, platicando de esto y fue muy, muy interesante. Y queda esa duda, ¿no? Ya tendremos no hagan grupos, no hagan grupos. No hagan grupos. Ya tendremos oportunidad de platicar de estos temas. Pero bueno, por lo pronto, vámonos justamente al lado político electoral. O sea, faltan más de 2 años y ya estamos hablando de esta carrera a marchas forzadas de camino al 24, y de esto tiene que ver con la conformación hace apenas unas horas prácticamente de este Frente Cívico Nacional. Vamos, es un conglomerado ahí de personajes de la política. Ahí de broma alguien comentaba que le podrían llamar a este grupo el grupo de los 70 y más. ¿Por qué? Porque casi todos sus integrantes son de 70 años y más. Pero bueno, finalmente son políticos connotados, muchos de ellos, que están abriendo este frente cívico para conformar una oposición
que no se ha logrado con los partidos políticos, con unos partidos que están verdaderamente en crisis interna, con crisis de sus líderes, llámese Marco Cortés, llámese Alejandro Moreno. Terrible lo que le ha pasado a Alejandro Moreno, pero más terrible es lo que le va a pasar o le está pasando a la oposición, que en este momento requiere de coherencia, de cohesión, de alianza, de unión, y creo que es lo menos que hay. Juan Carlos. Pues vamos a ver si las cúpulas de los partidos políticos permiten esto que plantea el Frente Cívico Nacional, abrir a la sociedad civil las candidaturas del 2024. Creo que es un punto importante. Lo de la edad, creo que pues es la edad que nos está gobernando en México. Es la generación la gerontocracia, de los boomers. Es la generación de los boomers la que nos está gobernando en México, y bueno, ahí no habría mucha diferencia con la generación que actualmente gobierna nuestro país, pero bueno, sí vemos personajes de izquierda fifí y de izquierda real, vemos personajes de PAN democrático, de PAN progresista, vemos personajes de sociedad civil en este grupo, que son algunos personajes interesantes, pero creo que lo primero que tenemos o que tiene que combatir en este Frente Cívico Nacional es a las propias cúpulas de los partidos políticos, porque están haciendo un llamado a que entreguen las candidaturas a los ciudadanos. Yo no veo a las cúpulas del PRI, PAN, PRD entregando las candidaturas plurinominales a los ciudadanos, porque pues son los únicos cargos a los que pueden aspirar ante el escenario electoral que se avecina en la circunstancia en la que se hallan actualmente. Proponen algo muy interesante, que son las primarias, algo que traía ya Damián Cepeda en el Partido de Acción Nacional. Creo que las primarias ayudarían a desfogar las calenturas de precampaña que traen ya muchos en este momento, y que ayudarían también a que llegaran los mejores aspirantes a la presidencia, las y los aspirantes a la presidencia. Y creo que toca un punto fundamental este Frente Cívico Nacional. Si no van juntos, están derrotados. Eso que quede claro, si no van juntos, están derrotados. Pero oye, para ir juntos... Y juntos se está hablando incluso de Movimiento Ciudadano, ¿eh? Sí, Juntos, Sí, juntos. exacto, es toda la oposición. Sí, porque ellos cuentan los votos de toda la oposición, cuentan todos los votos, incluido MC. Entonces tendría que ir Movimiento Ciudadano. Ahí veremos qué tan generoso es Dante Delgado. Yo creo que no lo es, que está pensando en él, nada más que en él, y en la posibilidad de convertirse en el partido de oposición en México al desaparecer el PRI y al irse al extremo, quizá el Partido de Acción Nacional, a la extrema derecha. Déjame interrumpirte porque se abre una posibilidad. Vienen dos elecciones muy interesantes, la del Estado de México y la de Coahuila, pero especialmente la del Estado de México creo que puede marcar un parteaguas. No veremos a un Movimiento Ciudadano pegado a la oposición de PAN, PRI, PRD, no lo veremos hasta antes de esa justa, y sí puede ser que posterior, si el PRI pierde el Estado de México, cuentan las malas lenguas que se abre una ventana enorme de oportunidad para el hasta hoy gobernador de Jalisco, Raúl. Híjole, a ver, déjame, a ver, yo creo que un mejor candidato, o sea, el mejor candidato es el que de alguna forma pueda mostrar básicamente su trabajo, y primero convenciendo a sus gobernados, ¿sí? Sí. He hablado y muchas veces he señalado, y déjame, porque tú haces referencia de él, pero yo todavía no veo ese escenario. Enrique Alfaro, tú dices, a ver, es un gobernador que genera filias y fobias. Es un gobernador que o lo amas o lo odias, ¿sí? Y bueno, tiene un estilo, y la verdad es que a mí siempre me gustó un estilo de gobernar de Alfaro en un principio, porque es un hombre que tiene pantalones, o sea, de esos gobernantes que tienen decisión, que no se doblan fácilmente, ¿sí? Sin embargo, también ese carácter explosivo que a veces tienen estos políticos, no gustan, sobre todo cuando hay circunstancias delicadas que necesitan un trato de mano izquierda. Entonces,
es un gobernante que genera diversas reacciones. Pero más allá de eso, me parece, a ver, que el tiempo no lo es todavía. Y que ante la falta de resultados del actual gobierno, el presidente, que sí sabe lo que le gusta, sí sabe que hace bien las campañas, quiere llevarnos y está llevando a la sociedad hacia ese discurso, hacia esa narrativa, a las corcholatas, a Marcelo, a Claudia, y que los opositores se vean pues como se ven, sin nada. ¿Sí? Y esta alianza que de alguna forma estamos viendo, este frente cívico, pues, las circunstancias del sistema político en México no nos permite, a ver, acabamos de tener un experimento a mí me gustó mucho lo que pasó en Colombia. ¿Sí? ¿Qué pasó en Colombia? ¿Sí? De repente surge un candidato de la nada. De la nada. Y ese candidato de la nada, ¿sí?, escala, ¿sí?, y va ganando espacios, ¿sí?, de la nada, Paco. ¿Sí? Y entonces, esto de alguna forma, el sistema de partidos de Colombia permitía tener un partido nuevo que pudiera hacer que permitiera de alguna forma sumar esto. En México, si no es con un partido de los tradicionales, no hay posibilidades. Y yo no veo en este frente cívico que está como queriendo tener una injerencia en la alianza de Va por México para poder tener un candidato viable que le pueda hacer competencia a Morena y a cualquiera de los candidatos que están. Entonces, a ver, me parece que este juego político, el presidente lo está impulsando para eso, para distraernos de la falta de resultados en seguridad, en educación, en cuestiones económicas, y caemos en estos juegos, ¿sí? Y entonces ahí vemos que si Colosio, a ver, para mí Colosio trae una marca muy fuerte si fuera MC, sin embargo lo veo al muchacho, lo veo joven, sin experiencia, le falta, está empezando con esta alcaldía de Monterrey, ¿sí? A Samuel García lo desecho, ha resultado en los pocos días que tiene como gobernador de Nuevo León, lo veo muy mal. Y Alfaro sabe esperar, pero no estoy tan seguro cómo está Dante con Alfaro. No me queda claro esta unión que en su momento fue muy ventajosa para el Movimiento Ciudadano, y hoy veo a Dante un poco más caminando por su propio camino, y el grupo de Alfaro, que metió muchos diputados en el Congreso Federal y que tiene su camino propio aquí en el occidente del país, no los veo tuvieron su evento hace unos días aquí en Guadalajara de MC, sin embargo las señales al interior no son claras, ¿eh? Pues habrá que Además, agregar... Pero bueno, por lo menos ya se están hablando, ya está hablando otros personajes más serios, pero ¿no? yo agregaría el tema de, pues, si uno voltea a ver primero las bases al voto duro de los partidos políticos, pues eso es lo que primero tendrían que trabajar, porque entre los propios partidos no hay ni siquiera consensos, ¿no? Entonces, primero me parece que el tema de los votos duros y de las bases es todo un reto. Y vamos bastante atrasados en eso, o van bastante atrasados en eso. Después, el tema de realmente ir en bloque como oposición, en donde estamos viendo que en lugar de unirse, están separándose. Entonces, eso debilita lo poco de fortaleza que pudieran tener, ¿no? Y a mí me llamó la atención el discurso de Fernández Noroña el día de hoy, pues exigiéndole al presidente que saque las manos de lo que será la encuesta de Morena. Y me acordé cuando lo leí de que la semana antepasada que platicábamos del tema, pues decíamos que las purgas internas de Morena no podrían afectar. Ya las estamos viendo, sabemos que es una cuestión temprana, pero coincido en que el presidente está, y lo dije hace ratito con el tema de Dos Bocas, él sabe muy bien manejar la agenda y sabe muy bien que todos caemos en su juego, y para él ahorita lo importante es la sucesión presidencial, o por lo menos con lo que quiere hablar, porque si nos enfocamos en ello, pues está ganando Morena y está ganando el presidente. Vemos las elecciones del 5 de junio, en donde realmente en los análisis importantes de los especialistas en materia política, pues el ganador fue Morena, a pesar de que no se llevó los 5 de los 6, ¿no? Juan Carlos.
No, yo digo que se debe celebrar que se haya creado este Frente Cívico Nacional ante la falta de oposición en nuestro país. Es loable que este grupo de personajes de varios partidos, de varias oposiciones, se una para tratar de convencer a las cúpulas de los partidos políticos de ir juntos y de buscar un candidato ciudadano y candidatos ciudadanos a los distintos puestos de elección popular en 2024. También me parece positivo dentro de los nombres tan opacos o personajes tan extraños o personajes tan raros que estaban sonando para la presidencia, que ya se esté hablando de personajes un poco más serios. Me parece que el gobernador de Jalisco es un tipo serio. Me parece que Santiago Krill, que ya levantó la mano, justamente en Jalisco levantó la mano, es un tipo serio. Ya no estamos hablando de Alito Moreno o de Lili Téllez, por ejemplo, que se está hablando que como la posibilidad de la oposición de lanzar a la presidencia a Alito o a Lili Téllez. Es decir, ya se está hablando de personajes que pudieran estructurar un discurso y que pudieran reunir a todas las oposiciones. Ahora, Colosio me parece que es un tipo bastante inteligente, que es tan inteligente que no va a aceptar ser candidato presidencial en este 2024, quizá después, pero todavía no. Él creo que no lo va a aceptar. Oye, y hablando también de edades, hace rato lo mencioné, Santiago Krill, que ya también se destapa. Raúl. Sí, exactamente. A ver, y yo ahí no. A ver, con esta administración de López Obrador aprendimos que la edad biológica no es exactamente un obstáculo, pero sí las ideas. Sí, y cuando Ricardo Anaya en aquel debate le decía a López Obrador, sí, que el problema no era su edad, sino era las ideas viejas. Sí. Hoy lo podemos suscribir, ¿sí? De alguna forma son ideas viejas y me parece que la edad biológica no es un factor fundamental porque tiene que haber una identificación. O sea, López Obrador llegó con una campaña de combate a la corrupción, de acabar con ese grupo de personas y de funcionarios que hacían grandes negocios. Esa fue, pero no había una identificación de edad con los jóvenes, no hubo una identificación de trato distintivo a las mujeres o a los grupos de las minorías, o sea, nada de eso. Sí, él simplemente trajo una frase que a todos los mexicanos les llegó, que era precisamente el combate a la corrupción. ¿Sí? Eso es exactamente lo que generó. Entonces, a mí me parece que lo que no ha encontrado la oposición es a un personaje que no traiga cola, que no tenga tampoco un antecedente de todos los que están saliendo y que además pueda de alguna forma estructurar una campaña y una alternativa a lo que hoy está ofreciendo Morena. No lo he visto hasta hoy y no sé si vaya a salir, porque nos están todos los días bombardeando con el mismo tema, con los mismos 3 o 4 personajes que están en esta lucha, y de la oposición estamos viendo, a ver, lo que está pasando con Alito, tú lo decías bien, sí. Me parece que es un lastre que sigue jalando, va por México, y mientras Alito no se da cuenta de eso, el presidente del PRI no se va dando cuenta que va haciendo un lastre en esta nueva propuesta que se está buscando. Ahora, no sabemos si no se da cuenta, o por ahí ya hay versiones también, por supuesto, de que trabaja para el otro equipo, ¿no? Él está protegiéndose, Paco. A ver, lo más seguro es que... ¿No? ¿Qué pasa con el resto del partido y la exigencia de que Alito Moreno se despegue? Porque realmente me parece que ya trae un ancla enorme el revolucionario institucional como para estar cargando esta otra. Pero no tienes opción. Como priista no tienen opciones de quitarlo. Vamos, tienen que cumplir un reglamento que ellos mismos plantearon. Y déjame hacerte, y te hago a ti, Raúl, concretamente, digo, por supuesto, la hago extensiva para Juan Carlos y para Marta. Hablabas de los 4 de Morena. ¿Qué nos están ofreciendo de nuevo? Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto. Nada. ¿Qué nos ofrecen de nuevo? O sea, ¿qué tienen de importante o de fuerte que no puedan tener la oposición? Tener el sello de López Obrador, me parece, Más que nuevo, me parece que justamente el tema no es que sea nuevo.
es que tenga el sello López Obrador, porque es el sello que vende y el sello que gana, el signo que gana elecciones. Me parece que eso es la respuesta. Creo que Adán Augusto López y Claudia Sheinbaum representarían lo mismo que López Obrador, y me parece que Marcelo Ebrard y Ricardo Monreal son más pragmáticos. Creo que harían un gobierno distinto al de López Obrador, aunque se apalanquen en la imagen de López Obrador en campaña. Me parece que Ebrard es un tipo más progresista, con ideas de izquierda liberal, con ideas más modernas. Me parece que es un tipo que pudiera gobernar bien el país. Monreal me parece que también es un tipo que negocia, que habla, que no es extremista. Pero sí, Claudia y Adán Augusto serían pues una réplica de López Obrador, ¿no? Raúl. Lo leo igual que Juan Carlos. A ver, han venido aquí a Guadalajara varios y he estado muy atento a sus discursos y a lo que comentan básicamente aquí los grupos, ¿sí? Me parece que Marcelo Ebrard, su gran reto es mantenerse cerca de López Obrador, y de alguna forma, así como Juan Carlos lo acaba de mencionar, para muchos es el que podría marcar una diferencia. Claudia Sheinbaum y Adán Augusto sería exactamente lo mismo, y de alguna forma eso no gusta. Y a Ricardo Monreal tiene su historia también, no hay que olvidarnos, esas historias que a veces vienen arrastrando y que en campaña de alguna forma pareciera como que no existen. Entonces, de Morena me parece que lo que dice Juan Carlos tiene mucho sentido, y Monreal, por ser una oposición, a ver, digamos, no puedo decir oposición, pero va marcando un propio camino, digamos, paralelo a Morena, pero digo, la verdad es que si el presidente no le da la bendición, va a ser complicado que Monreal pueda llegar. Yo así lo veo. Sí. Ahora, los cuatro tienen cola que les pisen, entonces llegan, como tú mencionabas hace un momento, el que llegues a encontrar a alguien de la oposición que mueva, que levante, que impulse, pues estos cuatro tampoco, ¿eh? Y ahí estamos metidos, todos los mexicanos metidos en este manejo político electoral de las cosas a más de 2 años de que empiece el proceso electoral. En fin, nos vamos a ir desgastando, vamos a ver quién de esos cuatro y los de la oposición, quiénes llegan al final, ¿no? Porque se van a ir desgastando, se van a ir metiendo el pie, sin duda. Pero bueno, si les parece, me gustaría antes de terminar este programa tocar otro tema que es el de siempre, lamentablemente, el tema de la inseguridad. Las circunstancias este fin de semana no han sido más diferentes que los de otras, en donde pareciera que el crimen organizado se destapa el fin de semana con situaciones complicadas. Y eso agregándole a lo que hoy mismo, esta mañana, el presidente hablaba sobre el tema de las iglesias, ya no nada más de los jesuitas, sino de los católicos también, y señalando que son los neoliberales los que quieren hacerlo confrontarse con las iglesias. Yo al primero que escuché hablando en contra de las iglesias fue al propio presidente, no sé ustedes. Coincido, yo justo eso pensaba, a ver, pero si el primero porque les decía también hoy en la mañana, yo tengo una excelente relación con la iglesia y son los neoliberales, y dije, caray, pues qué bien se llevan, que les dijo hipócritas y les dijo no sé qué tanto a finales de la semana pasada, cuando exigieron el cambio de estrategia. Y creo que no es nada nuevo el discurso del presidente, me parece que rectificó un poco, justamente dándose cuenta de lo que estaba abriendo como otro frente más, pero nuevamente habló del neoliberales, metió a Calderón en el discurso y habló de campaña en contra de su gobierno, porque se señala pues que el tema de la estrategia de abrazos y no balazos no solamente no está funcionando, y decía la iglesia, no solamente no funciona, está trillado, es demagogia y hasta complicidad. Me parece que fue fuerte ese discurso.
Así es. Bueno, está hablando de la jerarquía católica, ¿no? De la jerarquía católica está hablando, Sí, no está sí, hablando sí, de la sí. iglesia. La iglesia son todos los creyentes, entonces no está metiendo en la bolsa a todo mundo. O sea, pero también está mal del presidente meter en una sola bolsa a la jerarquía de los jesuitas con la jerarquía de la Iglesia Católica. O sea, no es lo mismo los jesuitas que Onésimo Cepeda, que Juan Sandoval Íñiguez y que este señor Norberto Rivera Carrera, por ejemplo. Creo que estos tres personajes, Onésimo, Juan Sandoval y Norberto Rivera, sí entran en esa lógica de la que habla el presidente, de jerarcas de la Iglesia más interesados en el dinero, en el poder, que en las personas. Pero en el caso de los jesuitas, auténticamente tienen muchísimos años trabajando, tienen décadas trabajando en las zonas más pobres del país. Es decir, es injusto lo que hace el presidente, pero no le falta razón con ciertos jerarcas de la Iglesia Católica que les gusta el poder y que les gusta el dinero. Y bueno, contra quienes también Pero a ver, eso lo sabes. A ver, eso lo sabes tú y lo sabemos todos. ¿El presidente no lo sabe, Juan Carlos? O sea, eso que acabas de decir, de que esos jerarcas de la Iglesia Católica cercanos a la oligarquía, que los pudimos ver y que fuimos testigos como reporteros y periodistas de eso, sí, eso lo sabemos todos. Y el presidente, pues el presidente lo sabe también, pero el presidente sí tiene esa gran habilidad de, cuando escucha esas palabras de que no alcanzan los abrazos para tanto balazo que dio precisamente el sacerdote, no tengo aquí, Javier Ávila, sí, de los jesuitas, ahí precisamente. Javier Ávila, así es, sí, ya lo mencioné, Javier. Sí, cuando menciona esto, sí, entonces, o sea, el presidente no sabe que estamos hablando de los jesuitas que tienen toda décadas trabajando al margen o con los marginados, y aún así el presidente, bueno, sale y comenta esto. Un poco parecido con el tema de Al-Azraqui y el tema del insulto a la comunidad judía. A ver, el presidente se pasa de, quiero utilizar la palabra justa y adecuada, ¿sí? Sí, para no, o sea, digo, pareciera como que juega en eso, cuando sabemos que el presidente es un tipo que le gusta leer, que conoce bien la historia, que sabe y ubica perfectamente cada quien, pero sin embargo, un día dice una cosa y al día siguiente la ratifica. Así es. Así, y aprovecha todos. Bueno, en el caso de Al-Azraqui, el caso de Al-Azraqui, el que se lleva se aguanta, ¿no? Ya Al-Azraqui le había dicho al presidente que se parecía a Hitler en una columna. Entonces, digo, bueno. Sí, pero aquí el tema es de quién estamos margen. hablando también. Es el primer mandatario de la nación. A mí me parece que ponerse en unos pleitos de lavadero me parece que no debería ser, pero bueno. Aquí el tema es los frentes diferentes que se abren y la denostación que se hace de per se de todos los que critican o señalan asuntos de esta administración. Es parte de su narrativa, es parte de su Claro, juego. por eso Y lo escuchaba yo hoy en la mañana defendiendo a Julian Assange y dices, bueno, pues sí, está defendiendo. Ah, no, pues sacó un tema de él. Terminó siendo víctima. Terminó señalando un cardenal, a un jerarca de la Iglesia Católica que había solicitado a Estados Unidos, sí, que interviniera porque él era un peligro para México. Aprovecha todas las oportunidades para hablarle a quienes quiere hablarles. Y les habla bien y lo entienden perfecto. Ese es el punto. No sé cómo lo vean ustedes, Raúl. Sí, tal cual. O sea, me parece que el presidente lee eso perfectamente, aprovecha un punto muy importante, una gran ignorancia en términos generales de el ciudadano, en términos de información, y de alguna forma él suelta este tipo de frases pegajosas, frases sabrosas que de alguna forma identifican a un personaje de, ya ve, el presidente sí les dice a los jerarcas de la Iglesia Católica que se juntan con los poderosos, y es cierto, jugaban golf, traían carros de lujo, toman y comen en los mejores restaurantes, sí, eso
Eso es cierto, o sea, eso no está diciendo mentiras, pero también falta la otra parte. Falta estos misioneros, falta esos jesuitas, ese trabajo comunitario, ese trabajo de ayuda, de apoyo a las comunidades más pobres, ¿sí? Entonces, bueno, sí, tenemos estas grandes diferencias, ¿no? Sin duda, sin duda. Vámonos rápidamente a hacer una pausa y regresamos para opinar.